Saludos a todos. Vamos a continuar con la amortización, específicamente viendo lo que es el sistema alemán y el sistema estadounidense. Veremos en este video lo que será el sistema alemán y el sistema estadounidense. Veremos cómo trabajar con sus tablas y las implicaciones y aplicaciones que tiene. El sistema de amortización constante o sistema alemán, como su nombre lo dice, de lo que se trata es de que el sistema va a tener una amortización fija durante todo el periodo. Recordamos que en el sistema francés los pagos eran constantes. En este caso, en el sistema alemán, los pagos serán graduales, al igual que los intereses. Podemos ver en la gráfica que la amortización en el transcurrir del tiempo permanece constante mientras los intereses empiezan siendo altos y van, en la medida en que va bajando el capital, en esa misma medida van bajando también los intereses. Bien, vamos entonces a ver un par de ejemplos. Una compañía toma un préstamo por 579.950 pesos a 6 meses de plazo en una institución financiera a un tipo de interés de un 16% capitalizable mensualmente, con amortización constante durante el periodo. ¿De cuánto serán las cuotas? Lo primero que debemos destacar en este tipo de ejemplos es que cuando el ejercicio nos diga que es con amortización constante, se refiere a que vamos a trabajarlo con el sistema alemán. El ejercicio siempre nos dirá que es con amortización constante. Los datos entonces serían una tasa de un 16/12, debido a que es una capitalización mensual. Nos dice también que los plazos serían de 6 meses. Como la capitalización es mensual, entonces n sería igual a 6 y el capital de 579.950. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a calcular la amortización del capital directamente, que sería dividir el capital entre el número de periodos o número de pagos. En este caso serían los 579.950 sobre 6. Eso nos da un total de 96.658,33 mensual. Es decir, que esa sería la capitalización, la amortización que se va para amortizar lo que sería el capital por completo durante 6 meses. Cuando hacemos la tabla, vemos que en la cuarta columna vamos a tener la amortización, que lo hemos puesto en rojo, y si usted se fija, todas son constantes. Eso significa que como la amortización es lo que usted va a rebajar directamente al saldo insoluto, las dos últimas columnas de ese cuadro, entonces, usted puede inmediatamente hacerlas. Es decir, en el periodo 0, el saldo insoluto es de 579.950. Como ya usted tiene calculado lo que es la amortización, que usted sabe que va a ser constante, lo que va a hacer es empezar a restársela al capital insoluto. En otras palabras, usted va a restar los 579.950 menos la primera amortización de 96.658 y eso le va a dar su segundo saldo insoluto, que sería de 483.291,67. De igual forma, vuelve y a esos 483.000 le resta nueva vez los 96.658 del segundo periodo,
y eso le daría entonces 386.633. Y así sucesivamente hasta llegar a cero. Significa que en este sistema lo primero que usted va a calcular son las dos últimas columnas de la tabla. ¿Cómo entonces conseguimos los intereses y las cuotas? Pues de la misma forma, el primer interés sería los 579.000 por la tasa, que en este caso es 0.16 sobre 12. Los 579.000 por 950 por 0.16 sobre 12 me daría el primer interés, que sería de 7.732. Como los pagos son para cubrir la amortización y los intereses, lo que vamos a hacer es sumarle a la amortización de 96.000 los intereses generados, y eso nos da la primera cuota o primer pago, que sería 104.391. De igual forma, para el segundo interés se calcula con la segunda amortización de 483.281 por la tasa, nos daría un total de 6.443. Si se lo sumamos a los 96.658, nos daría el segundo pago de 103.102,22. El tercer interés surge de multiplicar los 386.633 por 0.16 sobre 12, y eso nos da 5.155,11. Si se lo sumamos a la amortización, nos daría un tercer pago de 101.813,45, y así sucesivamente. Como podemos ver, tanto las cuotas como los intereses son variables. Empiezan altos y van terminando más bajitos de cómo iniciar. Un segundo ejemplo, el señor Isaías toma un préstamo de 90.000 a 6 meses en una entidad financiera a un tipo de interés de un 28% capitalizable mensualmente, con amortización constante durante el plazo. Determine el valor de las cuotas y realice la tabla de amortización. Los datos serían 90.000, que es el capital, la tasa, que es 0.28 sobre 12 porque la capitalización es mensual, y el periodo o los plazos serían 6. Calculamos lo que es la amortización. Recuerde que la amortización la calculamos dividiendo el capital sobre el número de pagos. En este caso, 90.000 entre 6 nos daría 15.000. La tabla sería entonces colocar en la tercera, en donde está la amortización, los 15.000, que es constante, y podemos inmediatamente empezar a rebajarlo del saldo insoluto. 90.000 menos 15.000 nos da 75.000. 75.000 menos 15.000 nos da 60.000. 60.000 menos 15.000, 45.000, y así hasta llegar a 0. Y ya hemos calculado las dos últimas columnas de nuestra tabla. Los intereses lo hacemos exactamente igual. 90.000 por 0.28 sobre 12 nos daría 2.100. Si se lo sumamos a la amortización de los 15.000 nos da 17.100. 75.000 por la tasa nos da 1.750. Si se lo sumamos a los 15.000 nos va a dar el segundo pago de 16.750. Si volvemos y multiplicamos la tasa por la tercera amortización, que en este caso es 60.000, nos da 1.400. Se lo sumamos a la amortización y eso nos daría 16.400, y ese sería nuestro tercer pago. De igual forma, si multiplicamos 45.000 por la tasa, nos va a dar 1.050.
sumados a la amortización nos daría 16.050, que sería nuestra cuarta cuota. De igual forma, multiplicamos los 30.000 por la tasa y nos va a dar 700. Sumados a la amortización me daría 15.700. Y así hasta el último. Volvemos y reiteramos que las características principales de este sistema entonces serían una amortización constante y que los pagos y los intereses son variables. El otro sistema que vamos a ver sería el sistema de amortización única o sistema estadounidense. ¿Cuáles son las principales características? Primero, que se establece una sola amortización al final de la vida del préstamo. A lo largo de la vida del préstamo solo se pagarán los intereses y al no haber pagos intermedios de capital, los intereses anuales son fijos. Esas son las principales características del sistema estadounidense o americano. Hacemos un ejemplo. La señora Altagracia toma un préstamo por 150.000 pesos a 10 meses a un tipo de interés de un 18% capitalizable bimestralmente, con pagos solo de intereses y amortización al final del plazo. Determine los pagos y realice la tabla de amortización. Como pueden ver, en el caso del sistema estadounidense o americano, los ejercicios siempre dirán amortización al final del plazo. Reitero, amortización al final del plazo. Los datos sería el capital, que es 150.000, la tasa, que es un 18, capitalizable bimestralmente, por lo tanto FC sería 6, y eso nos da un 3% bimestral, y N, que va a ser los 10 meses, que lo voy a llevar a años para que se me haga más fácil el cálculo, es decir, que sería 10 sobre 12, por la capitalización, que en este caso FC, que es 6, porque es bimestral, y eso nos da 5. Luego el interés, lo que vamos a aquí hacer es calcular el interés vencido, es decir, los 150.000 por el 3% bimestral, y eso nos da 4.500. Es decir, lo que nosotros estamos calculando en el sistema americano o estadounidense es los intereses generados en cada periodo. ¿Por qué? Porque eso sería lo único que el cliente, que la señora Altagracia, estaría pagando cada bimestre. Recuerde que en este sistema la amortización se produce al final del plazo, es decir, en el último pago del préstamo. Cuando hacemos la tabla, si usted se fija, las cuotas serían 5 cuotas, por lo tanto, las primeras 4 cuotas serían solo para los pagos de intereses. Si usted se fija, el saldo insoluto va a seguir siendo el mismo porque no hay amortización. De hecho, si usted se fija, la amortización es 0 porque solamente se están cubriendo los intereses. Y es en el quinto periodo que usted debe pagar el capital más los intereses generados en ese periodo. Si usted suma al capital 150.000 más los 4.500 generados en ese bimestre, serían entonces 154.500 la cuota que debe pagar para saldar el préstamo. Como pueden ver, el sistema estadounidense tiene las características de que solamente se pagan intereses
y la amortización se produce al final del plazo. Bien, como resumen, podemos decir primero que el sistema de amortización constante o sistema alemán, como su nombre lo dice, solamente se hace una amortización directamente al capital que va a ser constante, mientras que las cuotas y los intereses serán variables, y en el sistema de amortización única o sistema estadounidense, la amortización se hace al final del plazo y en todos los demás solamente se pagan los intereses generados.